Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con el flujo gradualmente variado eh, en la parte de lo que es el cálculo. En la parte anterior habíamos visto la clasificación y un análisis general. Ahora vamos a introducirnos en el cálculo del perfil del flujo. ¿Cuál es la idea? Determinar la variación del tirante a lo largo del canal, donde vamos a conocer la pendiente del fondo, el coeficiente de rugosidad de Manning y el caudal. El canal puede ser un canal prismático o no, y la rugosidad puede ser la misma en toda la longitud o en diferentes tramos. Lo que esto conlleva va a ser una complejidad o no, tanto en el cálculo de lo que hemos visto como el Manning equivalente y el análisis de la sección en sí. ¿Cómo se inicia el cálculo? El cálculo va a iniciar en una sección de control, en una sección donde nosotros conoceremos el tirante y el caudal que por allí circula, y continuará aguas arriba o aguas abajo según en el tipo de régimen en el que nos encontremos, ya sea un régimen subcrítico o un régimen supercrítico. Y cómo será esta curva dependerá de la clasificación de los diferentes perfiles que hemos visto en la clase anterior. ¿Y dónde va a finalizar este cálculo? ¿Dónde van a terminar estas curvas que nosotros analizábamos la semana pasada? En alguna condición particular, digamos, por ejemplo, yo digo que mi análisis que yo necesito, por ejemplo, está un tirante de 1 metro, si fuese que es posible, o hasta el resalto hidráulico, o si quiero conocer toda la curva, podría ser que eh, se aproxime al tirante normal asintóticamente, digamos, hasta que se establezca el flujo uniforme. Métodos existen varios, nosotros aquí vamos a ver dos: el método del paso directo y el método del paso estándar, que son los más utilizados normalmente. El método del paso directo plantea, aquí vemos un perfil de flujo gradualmente variado, donde tenemos la pendiente del fondo, el fondo con su pendiente, la línea del perfil de agua y la línea de energía, identificando una sección 1 y una sección 2. El método plantea la solución de la ecuación de energía entre dos secciones separadas una distancia delta x. Permite determinar la distancia entre dos secciones, una donde tengo un tirante conocido, por ejemplo mi sección de control sea la sección 1, yo sé el tirante que tengo aquí, y establecer a la distancia que se encuentra un tirante supuesto, el I sub 2. Partimos de la ecuación de energía, esta expresión ya la conocemos, la hemos visto anteriormente, que es el diferencial de la expresión principal, donde teníamos lo que es la pendiente de fondo y la pendiente de la línea de energía. Reescribiendo esta expresión, decíamos que la variación de la energía era la relación que había entre la diferencia entre la pendiente de fondo y la pendiente de la línea de energía, donde aquí esta pendiente de línea de energía media será la pendiente de la línea de energía en 1 y en 2, donde nosotros calcularemos cada una de estas pendientes como si en ambos puntos existiera el flujo uniforme a través de la ecuación de Manning. Entonces, conociendo la velocidad, vamos a conocer la rugosidad y el radio hidráulico, podremos establecer la pendiente en cada uno de estos puntos y determinar la pendiente media.
La energía en 1 y la energía en 2 las podremos calcular a partir de la expresión de la energía, el tirante es más la velocidad, y el delta X quedará como el cociente entre la variación de energía y la variación de las pendientes. Nuevamente aquí el X2 como la suma del punto inicial más esta variación que analizamos anteriormente. ¿Cuál es el proceso que aquí se realiza? En la sección 1 yo conozco, porque es mi sección de control, puede ser la sección 1, puede ser la sección 1 esta, todo depende, como dije anteriormente, de desde dónde se haga el análisis. En la sección 1 yo voy a conocer mi tirante, por ende puedo calcular el área, el perímetro, el radio hidráulico, la velocidad y la pendiente. La pendiente media aún no la conoceré. La podré conocer cuando suponga un tirante número 2 y ahí obtendré la pendiente media entre ambos casos. Lo mismo ocurre con la diferencia, la podré calcular en la instancia 2. La energía en 1 en primera instancia la conozco, en 2 la conoceré a partir de suponer el tirante 2. Podré calcular la variación de la energía, el delta X y por ende el X2 o el punto número 2, la distancia X2. Para esto vamos a realizar un ejercicio e inicio un video nuevo por las dudas que se corte para evitar la interrupción. El ejercicio nos dice que un canal de sección rectangular, vamos a iniciar con un canal rectangular para facilitar los cálculos, tiene una pendiente de fondo de 0,0011, transporta un caudal de 28,5 metros cúbicos segundo, con un ancho de 10 metros y un coeficiente de Manning de 0,014. Me dice que aguas abajo se construye una sección de control que genera una profundidad de flujo de 5,5 metros y me pide determinar el perfil de flujo. Si analizamos un poco el enunciado, me dice que tengo un canal rectangular que tiene una cierta pendiente, que me la da, que va en flujo uniforme. Por el momento desconozco el tirante. Este será mi tirante normal, en el cual se coloca una sección de control que puede ser una SUD, por ejemplo. De aquí tendré una SUD. Y ahora me dice que el pelo de agua, debido a esta sección de control, asciende en este punto a 5,5 metros. O sea, la distancia que tengo desde el pelo de agua hasta el fondo del canal aquí es 5,5 metros. Me pide determinar el perfil de flujo. Lo que primero debo saber en qué tipo de régimen, qué tipo de pendiente estamos trabajando. Porque si esto fuese una pendiente suave, un perfil M, mi tirante crítico estaría por aquí y esta curva sería una M1 y el perfil tendería al tirante normal. Si esto fuese una pendiente fuerte, este sería mi tirante normal, mi tirante crítico estaría por aquí.
Y mi perfil de flujo buscaría a ese tirante crítico. Si este era mi tirante normal, para llegar a este perfil voy a tener un cambio de régimen, por lo que aquí me va a ocurrir un resalto hidráulico y mi punto de control sería distinto. Entonces, antes de... Yo conozco por un lado una sección de control. Necesito saber la segunda. Para eso necesito determinar las características de este canal. Cuál es su pendiente, cuál es su tirante normal y cuál es su tirante crítico. Para saber en qué tipo de curva estamos trabajando. Que es un poco lo que teníamos dibujado aquí, pero un poquito mejor con el PowerPoint. Entonces dijimos que debíamos responder a estas preguntas. ¿Cuál es mi condición de borde? Conocemos una, nos falta conocer la otra. ¿Qué tipo de pendiente? ¿Qué régimen tenemos? ¿Cuál es el tirante normal? ¿Cuál es el tirante crítico? Para determinar el tirante normal, conocemos el caudal, conocemos la pendiente, conocemos el n de Manning, por lo que recurríamos a la ecuación de Manning, donde la velocidad era igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente de la línea de energía a la 1/2. Y como no conocíamos la velocidad, decíamos que el caudal era igual al área por la velocidad, y aquí agregábamos el área, y por un lado separábamos de esta ecuación lo que conocíamos, que era el caudal, la pendiente de la línea de energía, como era flujo uniforme, era igual a la pendiente del fondo, y el n de Manning, y lo otro lo hacíamos por tanteo. Para eso yo voy a recurrir a un Excel, y aprovecho la ocasión para sacar la duda que me preguntaban cómo utilizar la función solver. Aquí yo tengo mi Excel, donde tengo mis datos: el caudal, el ancho, la pendiente, el n de Manning, el z acá al ser un canal rectangular es 0, y debíamos llegar a este valor. Aquí yo ya lo tengo resuelto, pero vamos a partir por ejemplo de 1. Me dice que la diferencia esta no es 0, entonces ¿cómo activamos el solver? Para aquellos que no lo conocen, dentro del mismo Excel, en opciones, complementos, aquí buscan la función solver y les va a aparecer. Yo aquí ya la tengo activada. Una vez que está activada, aparece en datos el solver y me pide establecer un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que este valor de diferencia sea igual a 0, variando el i propuesto. Entonces, mi celda objetivo con un valor de 0, variando el valor de i. Entonces, si yo resuelvo esto, lo cancelé, me da el valor de 1,2192. No es necesario que lo hagan así. Si lo hacen manualmente, de ir proponiendo los diferentes tirantes, es válido y es lo correcto cuando uno lo hace a mano. Entonces ya conocemos el tirante normal. Lo que debemos conocer es el tirante crítico. En un canal rectangular, el tirante crítico, el I crítico, era igual a la raíz cúbica, perdón, el I crítico era igual a la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre G.
sobre la aceleración de la gravedad, donde el caudal unitario era el caudal sobre el ancho. Si hacemos eso aquí, sería que mi tirante crítico sería igual a la raíz cúbica de el caudal sobre el ancho, todo esto elevado al cuadrado, dividido la gravedad, lo que nos da 0,939, que es el valor que yo había determinado aquí haciendo el método iterativo, que es para canales trapeciales. Es el mismo valor. Conociendo el tirante normal y el tirante crítico, ahora sí sabemos que estamos en un régimen subcrítico, estamos en un tipo de pendiente suave, en una pendiente M. Entonces sabemos el comportamiento de la pendiente será que es del perfil que inicia en este valor de tirante de 550 impuesto por esta sección de control y tenderá asintóticamente al tirante normal. Hasta establecerse el flujo uniforme en el canal. Nosotros, al determinar el perfil, conoceremos la distancia que existe entre este tirante de 550 y hasta donde alcanzamos aproximadamente. Yo no puedo poner en la expresión de flujo uniforme, de flujo gradualmente este tirante, sino un valor aproximado, por ejemplo 1,22. Entonces nosotros plantearemos la ecuación del paso directo desde esta sección suponiendo un x positivo aquí. Entonces si nosotros comenzamos la variación hacia atrás, nuestros valores de x serán negativos, porque esta es nuestra sección de control. Nuevamente recurrimos al Excel, donde tendremos por un lado los datos, el caudal, el ancho, la pendiente, el n de Manning, el z del talud, y yo aquí pongo mi I1, mi tirante donde inicio. Yo inicio desde aguas abajo hacia aguas arriba. Mi primer dato será mis datos en la sección 1, el tirante 550, donde calculo el área, el perímetro, el radio hidráulico, la velocidad, la pendiente a través de la ecuación de Manning. Aquí ustedes verán en las celdas que esto relaciona la velocidad por el n de Manning sobre el radio hidráulico a la 2/3, todo eso al cuadrado. Digamos, está despejada la pendiente de la ecuación de Manning. Puedo calcular la energía en 1 como el tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2g, y la distancia en 1 es igual a 0. Propongo un tirante, por ejemplo 5 metros. Cuanta menor sea la separación, en este caso más preciso va a ser. Vuelvo a calcular nuevamente todas las características hidráulicas de la sección. Puedo calcular la pendiente en la sección 2. Ahora sí ya puedo calcular la pendiente media entre ambas secciones. La diferencia entre la pendiente de fondo y la pendiente de la línea de energía media, que es este valor que tenemos aquí. La variación de energía entre la sección 2 y la sección 1. Y el delta X, que será el cociente entre la energía y
la variación de energía y la variación de las líneas de energía. Y mi x2 no será más que la suma entre estos, el valor anterior más el delta x que tengo. Así continuamente yo voy proponiendo tirantes. ¿Hasta dónde? Hasta el tirante normal. Mi último valor aquí no puede ser menor al 1,219, al tirante normal que nosotros habíamos calculado. Numéricamente, aquí si yo pongo 1,21, el Excel calcula, porque el Excel no sabe si ese es el tirante normal, si ese tirante es posible. 1,20 pongo, por ejemplo. Si esto es físicamente posible o no, el Excel no lo sabe. Nosotros somos los quienes lo definimos. Entonces, numéricamente esto va a funcionar si ustedes aquí ponen cualquier tirante, o si así lo hacen en la práctica, pero físicamente eso será imposible. Entonces, nuestro valor final no puede superar el tirante normal. Entonces nos dice que el perfil alcanza hasta los 4.600 metros. ¿A dónde alcanzo el tirante normal? Aproximadamente a los 4.600 metros. Si pruébenlo ustedes, si vamos a variar vamos a hacer menos tirantes. Si yo por ejemplo aquí pongo 4, 3, 2 y acá me voy directamente al 1.22, esta es la separación. Antes teníamos 4.600 y ahora tenemos 4.700. Cuanto más me alejo, cuanto más hago diferente mi S delta I, voy teniendo más imprecisión en los cálculos. Entonces volvemos a esto como estaba. Pero dentro de, si bien era un valor diferente, está aproximadamente entre los 4.600 y 4.700 metros, digamos. No es que va a pasar de 4.600 metros a 8.000 metros, digamos, va a estar dentro de parámetros. Entonces, si yo dibujo este perfil, lo que voy a tener es el fondo del canal, mi sección de control aquí y cómo va variando el tirante. Si vemos, parece que permaneciera constante, pero nosotros calculamos el I desde el fondo del canal. Nuestros tirantes I son estas en nuestras diferentes secciones. Y es aquí donde tenemos la sección de control, o puede ser una subnivelador, por ejemplo. Este es el método del paso directo, como para ver que no cambia demasiado entre que el procedimiento es el mismo a la hora de la sección del canal. Propuse el mismo ejercicio donde cambia únicamente el dato de que es un canal trapecial donde el talud es Z, digamos, que tiene como desventaja, y es algo que decía el ingeniero en su clase teórica, este método, que yo en un canal prismático mi sección va a ser siempre igual. Entonces no me afecta demasiado a qué distancia se me produce ese tirante I. En un canal natural yo relevo las secciones cada, por ejemplo, 500 metros, y no sé dónde me va a ocurrir ese tirante que yo supongo. Por ejemplo, aquí yo digo 5 metros y me da 458 metros
de distancia, pero yo relevé 500, no sé que tengo 458 metros, no sé qué área tengo, no sé qué perímetro tengo, mucho menos que radio hidráulico. Por ende, aquí es donde se complica el método y yo deberé o buscar aquí el tirante hasta que me dé 500 o relevar de alguna forma ese tirante de los 458 o interpolar entre las dos secciones, pero la cuestión se va complicando y va a ser menos preciso. Como decía anteriormente, el ejercicio 2 son los mismos datos, pero ahora estamos en presencia de un canal trapecial. Las condiciones son prácticamente las mismas, sí. Lo que cambia, la determinación del tirante normal, no, el procedimiento es el mismo. Sí cambia la determinación del tirante crítico, donde no había una ecuación que lo relacionaba directamente, sino que debíamos hacer un proceso de prueba y error, que aquí yo tengo mi ejemplo, nuevamente con la función solver. Lo que aquí nuevamente partimos de 1, por ejemplo, y aquí iba variando el tirante, el ancho, el ancho superficial, la profundidad hidráulica y este valor de ZC, que debía ser igual a este caudal sobre la gravedad. Entonces, si resolvemos esto, nuevamente esta es mi función objetivo, variando este tirante, y calculamos nuestro tirante crítico. Entonces, lo que ahora sabemos que nuestro tirante crítico, estamos nuevamente en una pendiente M, donde este es nuestro tirante crítico. Disculpen la improlijidad. Y nuevamente estaremos en presencia de una curva del tipo M que tenderá hacia el tirante normal. Uy, ¿qué pasó ahí? Que tenderá hacia el tirante normal de la sección. ¿Cuál es mi tirante normal? El tirante normal del canal trapecial, que aquí yo se lo dejé calculado. Calcúlenlo, practíquenlo, porque aquí se irán dando cuenta de que los pasos que veíamos antes, calcular el tirante normal en un único ejercicio, determinar el tirante crítico en un único ejercicio, se va acumulando el conocimiento y pasa a ser parte del mismo ejercicio, digamos. Yo lo necesito conocer para poder seguir avanzando o para definir mis secciones de control o límite. Nuevamente el mismo procedimiento, donde aquí lo único que cambia es el z, por ende cambia el cálculo del área y el cálculo del perímetro, el resto es igual, y aquí mi condición límite es 1,08 y estoy aproximadamente también cerca de los 4500 metros. Un comportamiento similar al que teníamos en el canal rectangular. El siguiente método es el método del paso estándar. Aquí yo defino mis diferentes valores de delta X. Por ejemplo, yo digo un paso estándar cada 500 metros y calculo el valor de tirante en esa sección. ¿Dónde es útil esto? Como decía anteriormente, en canales no prismáticos, donde y en canales de cauces naturales, donde yo tengo que hacer tareas de campo, tengo que relevar la sección, analizar cómo es la sección, analizar el N de Manning en las diferentes secciones. Entonces yo voy estableciendo diferentes estaciones, voy conociendo esos delta X y así yo determino el tirante que voy a tener en esa ecuación. Se plantea la línea de energía total desde una línea de referencia, donde el H será el Z
más el I más la carga de energía de velocidad, tanto sea para 1 como para 2, y se plantea que la energía en 2 será la energía en 1 menos las pérdidas, donde estas pérdidas serán igual a la pendiente de la línea de energía media, nuevamente por el delta X. Y nuevamente esta pendiente de línea de energía media estará dada por la pendiente de la línea de energía en la sección 1 y la pendiente de la línea de energía en la sección 2, que calcularemos como si en ambas secciones tuviésemos flujo uniforme a través de la ecuación de Manning. Entonces, si yo pongo la ecuación completa, tengo en la sección 2 en la sección 1 conoceré todos estos datos, propondré un determinado tirante y haré que verifique esta ecuación hasta igualar la energía, que la energía en 2 sea la misma, calculada como H1 menos la pendiente, menos la pérdida, como con la suma de estas expresiones de aquí. La diferencia aquí alcanzada debe ser 0. Entonces, si vemos desde un ejemplo, nuevamente el mismo caso anterior, ¿sí? Así que nos ahorramos, ya sabemos que estamos en presencia de régimen subcrítico, que el tirante tiende al tirante normal, aquí la expresión. Ese análisis hay que hacerlo siempre. Aquí lo aprovechamos que lo tenemos de antes. Y en el método yo tengo nuevamente mis datos, el caudal, el ancho, la pendiente, el n de Manning, el z del talud, aquí es 0, ¿no? Mi tirante, mi tirante en la sección 1, que es el que pongo aquí, y yo aquí puse un delta X de 500 metros. Vamos a ir de pantalla, ahí está, más fácil así, lo puedo editar. Entonces, en mi sección 1 yo conozco todos mis datos. Nuevamente, aquí, tanto en este método como en el método del paso directo, podrán ver en diferentes bibliografías que a algunos le ponen más columnas que otros. Aquí, en algunos, por ejemplo, no está el perímetro, en otros no está este valor de la carga de energía. Digamos, no afecta el cálculo, mientras que uno llegue a los valores finales. Digamos, este valor de B no es necesario que esté si yo lo calculo después cuando calculo el Z, digamos, como el B cuadrado sobre 2G, digamos, no afecta al cálculo en sí, pero cuando uno lo realiza a mano, por ahí es más fácil determinarlo y solamente en las diferentes celdas ir sumando o restando. Entonces, como decía, en uno yo conozco todos mis datos. Conozco el tirante y puedo determinar hasta la pendiente de la línea de energía en 1. En 2, yo digo que 2 está a 500 metros y propongo que mi tirante sea de 5 metros. Lo supuse, puede ser 4,50. No, supongo que mi tirante es 5 metros. Calculo todo nuevamente hasta la pendiente de la línea de energía. Y ahora obtengo la pendiente de la línea de energía media como el promedio de ambas, el delta X como la distancia, y las pérdidas serán el producto entre el delta X y la pendiente, donde H será el H que yo tenía anteriormente, H en 1 más las pérdidas, y la diferencia que yo obtengo entre el H que yo tenía en un inicio con el H que yo calculo como la diferencia
entre el h anterior más la pérdida debe ser igual a 0, digamos. Entonces yo debo, como 5 no es, debo proponer otro tirante. Aquí yo ya lo hice con un solver, pero por ejemplo estoy bastante cerca, podría proponer 4.98 y no he alcanzado. Debe ser más bajo aún todavía, por ejemplo 4.96. Ya estoy bastante cerca, digamos. Si yo lo haría a mano, probablemente me detenga aquí. ¿Qué hice yo? Que antes veíamos que estaba todo en cero. Me aprovecho del solver. Aquí no me deja usarlo, pero aquí sí. Lo tengo aquí. Acá habíamos dicho 4.96. Entonces aquí digo que mi función condición será esta, que debe ser igual a 0 variando mi tirante. Y me da el 4.955 con todos los decimales que vemos aquí. Vamos a dejar así. No, 95.5. Bueno. Ahora ya determiné mi sección, mi tirante en 2. Vamos a suponer que aquí volvió a dar 0 o está muy cerca. Paso a una siguiente sección, nuevamente cada 500 metros. Propongo nuevamente un tirante, pero ahora mi pendiente media no la calculo con mi I1, que es este que tenemos aquí, sino con la última pendiente media. Yo ya me olvido de la sección 1 que tenías y paso a la sección 2 y ahora analizo lo que sucede entre la sección 2 y la sección 3. Entonces mi pendiente media será calculada entre la sección anterior, que ya conozco su valor, y mi nueva pendiente. Y así sucesivamente. Aquí nuevamente no me da. Vuelvo a proponer otro tirante. Y nuevamente calculo con mi sección conocida. Llego aproximadamente a 0. Me verifica. Paso a la sección siguiente. Y así sucesivamente hasta una distancia que llegue aproximadamente a mi tirante normal. Si yo aquí pongo, por ejemplo, 5.000 metros, no, perdón, menos 5.000, y resuelvo con el solver aquí. Bueno, aquí no me va a dejar hacerlo, sino voy a tener que hacer acá. Si acá yo resuelvo con, por ejemplo, 5.000 menos 5.000 metros, y aquí resuelvo con el solver, esta es mi función, variando el Excel o la calculadora resuelve, me dice 1.18, que es el tirante de los 5.000 metros. Y nosotros analizamos que el tirante normal era de 1.29 y sabemos que esta curva tiende hacia el tirante normal. Ese tirante de 1.18 no puede ocurrir nunca. Físicamente es imposible, por más que el solver, el Excel me diga que es posible. Digamos, en la realidad no va a suceder. Esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces aquí volvemos a todo como estaba. Y me aproximo al tirante normal.
y si gráfico, disculpen, quise pausar y corté el video. Y si gráfico el tirante versus el fondo del canal queda aproximadamente así. Una aclaración. Porque aquí yo puse mi Z como referencia como 100. Aquí como vamos de aguas abajo hacia aguas arriba, si yo aquí pongo 0, este Z irá creciendo. Entonces no tendré valores negativos. Pero cuando yo hago el proceso inverso, tengo por ejemplo un régimen supercrítico y tengo una curva, una S3 por ejemplo aquí así. Yo voy desde aguas arriba hacia aguas abajo. Y si yo aquí pongo 0, aquí me va a aparecer -1, por ejemplo. Y habría que cambiar el signo de las pendientes aquí en el análisis, porque si no pasan cosas raras con los números. Entonces si uno pone un datum, un valor de referencia, evitamos esos problemas. Digamos, total, nosotros no nos interesa el valor de Z en sí en particular, sino lo que ocurre con el tirante y la energía. Por eso el Z aquí. Como cuarto ejercicio, nuevamente los mismos datos, hay que realizar el mismo procedimiento pero para un canal trapecial, realizando el mismo análisis, y lo mismo ocurre con la tabla. Como veíamos en el caso anterior, aquí yo si ponía 4500 metros me daba un valor superior al tirante, inferior al tirante normal, cosa que no podía ocurrir. Por ende me fui a una distancia en vez de 500 metros de 400 metros, teniendo un perfil como este en el último ejercicio. Bueno, en la guía van a encontrar estos ejercicios y algunos similares, donde, como verán, como dije anteriormente, se van relacionando todo lo que hemos visto en esta segunda etapa. Necesitan conocer cómo se calcula la energía en las diferentes secciones, necesitan conocer y poder determinar el tirante normal en una sección rectangular, trapecial, y si tiene otra forma también, si es compuesta también. Puede llegar a aparecer, creo que no hay ejercicio en las guías, pero pueden practicar ustedes con diferente Neymanik a ver qué sucede. Excede lo que estamos viendo, pero puede aparecer y puede ocurrir eso. Necesitan saber determinar y cómo determinar el tirante crítico en una sección rectangular y en una sección trapecial, y el comportamiento de las diferentes curvas, que se controla de aguas abajo hacia aguas arriba y que se controla de aguas arriba y hacia aguas abajo, qué tipo de pendiente tenemos y qué tipo de curvas tenemos. Entonces todo lo que hemos visto en este corto tiempo de la segunda etapa se va acumulando en el cálculo del flujo gradualmente variado, y se continuará con lo que viene el tema siguiente, que es el flujo rápidamente variado, donde se empiezan a sumar más cosas y también se combina el rápidamente variado con el gradualmente variado. Entonces es necesario que vayan al día con la materia y vayan apareciendo dudas de lo que hemos visto hasta el momento, porque después no les alcanza el tiempo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Como siempre, cualquier duda que aparezca estamos a disposición en el foro. Mucha suerte.